Buenas a todos los presentes, mi nombre es Franco Suárez Parra, titular de la segunda identidad 3068438. Soy estudiante en la cátedra de Criminología en la Universidad Católica Santa Rosa. El día de hoy vengo a hablarles un poco de lo que es el caso de Ted Bundy. Ted Bundy, cuyo nombre completo era Theodore Robert Caldwell, nacido el 24 de noviembre de 1946 en Vermont. Tuvo una infancia un poco marcada por una serie de eventos y circunstancias que, en retrospectiva, influyeron en su comportamiento como un futuro criminal. En cuanto a lo que es su círculo familiar, es pertinente destacar que los primeros 3 años de su vida los pasó en casa de sus abuelos. Esto fue específicamente en Filadelfia. Su madre, de temprana edad, Lois Cotwell, era soltera y muy mal vista por sus abuelos. Y para el momento, por la época total, esta época conllevaba una fuerte estigma social cuando las mujeres tenían hijos a muy temprana edad. Para protegerlos, sus abuelos maternos, Samuel Cotwell y Eleanor Cotwell, le hicieron creer que ellos eran sus padres, lo cual fue un pequeño declive para lo que es la infancia de Ted, en vista a que le hicieron creer a él que era su hermana mayor. Esto, al pasar el tiempo, hizo que ella rechazara a Ted en gran parte del tiempo. Samuel Cowell, quien era su abuelo materno, tenía una reputación muy negativa. Era intolerante, era violento, golpeaba a su esposa, que era la abuela de Ted, e hijas en base a su ideología y su narcisismo de lo que las mujeres debían hacer o no para ese momento. Gracias a ello la tensión familiar había muchísima tensión familiar en esa casa, en vista a que la abuela de Ted, Eleanor Cotwell, era tímida, era una persona muy sumisa y sufría depresión. Ahora, entrando un poco al tema de lo que es la juventud de este conocido Theodore Robert Cotwell, en 1950 fue cuando se mudó con su madre biológica, Lois Cotwell, a Tacoma, en Washington, eh, a la edad de 4 años. En ese momento tenía 4 años de edad para escapar de esas tensiones familiares. Allí conoció a Johnny Culpeper Bundy, quien fue con la persona que contrajo matrimonio un poco de tiempo después, convirtiéndose en padrastro de Ted, adoptando oficialmente a Ted Cotwell, y produjo que cambiara su apellido a lo que hoy conocemos a Bundy. Por ende, a la actualidad es por ese motivo que se conoce como Theodore Robert Bundy, actualmente conocido como Ted Bundy. Posterior a ello, durante su crecimiento, Ted descubrió que su madre era su madre biológica. Su certificado de nacimiento no coincidía con la historia que le habían contado sus abuelos. Esto generó resentimientos y rencor a todo lo que él ya conocía, más que todo en contra de su familia, y lo volvió una persona problemática. Era una persona muy cerrada y apartada de la sociedad gracias a ello, gracias a esa como desilusión que se formó en el transcurso de ese conocimiento. Esto hizo que se volviera una persona muy lejana de la sociedad. Ya tenía lo que era una percepción propia de sí mismo muy apartada de la realidad, debido a que en diversos registros y entrevistas realizadas a su persona, él mismo se aprecia como una persona muy amigable, como que tenía muchísimas amistades en el pasado, y en los registros fidedignos se concreta que él era una persona muy apartada de la sociedad. Él no tenía muchos amigos con los que salía a jugar y a pescar y demás en la mayoría del tiempo. Se demostró gracias a diversas investigaciones que todo lo que él indicaba era falso y que tenía una visión de sí mismo muy diferente de la realidad. Es decir, era un TED narrado de la ficción y no del realismo. Pasamos al tema de lo que son los indicios de violencia que tuvo Ted a partir de su juventud.
En distintas narraciones se puede evidenciar que Ted tenía vagos recuerdos de esta etapa de su vida, de esta etapa temprana de su vida. Sin embargo, describe escenas perturbadoras. Un claro ejemplo, es que cuando era muy pequeño, este rodeó a su tía de diversos cuchillos de todos los tamaños apuntando al filo hacia ella, mientras estaba dormida. Al momento de ella despertarse, ve en la esquina de la cama al pequeño Ted, sonriendo, esperando que ella despertara. Posterior a ello, adoptó un comportamiento muy cruel con los animales, ya que los capturaba, los mataba, los mutilaba y los descuartizaba. Esto fue una clara evidencia de los cambios de personalidad en su actitud y su aptitud a realizar este tipo de actos. Bueno, estos primeros indicios de violencia marcaron un antes y un después en el inicio de lo que hoy conocemos en su camino de la criminalidad. Pasando al tema de lo que es su adultez, él ya él se inscribió en la universidad en la carrera de psicología. Diversos medios concretaron que él era muy buen estudiante, y que se destacaba bastante en la carrera. Durante estos años conoció en 1967 a la persona que se convertiría en ese momento en su primer amor, llamada Stephanie Brooks. Esta, con esta persona mantuvo una relación durante 2 años, una relación completamente estable durante 2 años, lo cual culminó gracias a ella, gracias a Stephanie, alegando que Ted no tenía metas en su vida y que no tenía ninguna meta para un futuro. Ella, a pesar de esto, a pesar de haber culminado la relación, Ted seguía enviándole cartas por todo un largo tiempo. Posterior a ello, en 1968, tuvo otra relación amorosa, con Elizabeth Klopfer, con quien duraría 5 años, a pesar de seguir en contacto con su primera relación, con su expareja, a la cual le seguía mandando cartas. Tuvo distintos trabajos durante todo este lapso. Este periodo, él procedió a graduarse de la universidad, terminó su carrera de psicología. En 1973, ingresó a la Universidad de Washington, en la carrera de Derecho. Él se interesó muchísimo en el mundo de la política, en el Partido Republicano, y finalmente se involucró con un voluntariado en un servicio telefónico que ofrecía ayuda a mujeres abusadas sexualmente. Es ahí donde vuelve con su primera pareja, pero no duran mucho, no duran casi nada juntos y se separan en 1974, ya aproximadamente un año después. Cosa que a mi parecer, mi punto crítico y personal, es ahí donde comienza a verse en lo que es el producto de la violencia de una dura infancia, aunado a la ruptura emocional que promovió su comportamiento psicopático, siendo el detonante que lo volvería reconocido en un futuro como Ted Bundy, uno de los asesinos en series más carismáticos y notorios de la historia, secuestrando, violando, asesinando y profanando a decenas de mujeres mujeres jóvenes, más que todo, durante la década de 1970 o antes posiblemente. Hablemos un poco de lo que son las víctimas de estos actos. La mayoría de las víctimas, como mencioné anteriormente, eran mujeres jóvenes. Estas fueron encontradas e investigadas posteriormente. Tenían muchísimos rasgos muy específicos, similares a ellos entre la madre y su primera pareja. Estos, en su generalidad, tenían cabello largo de color castaño, tenían peinados con líneas a la mitad y generalmente eran muy atractivas. El modus operandi de Ted Bundy se basaba en algunas ocasiones en hacerse pasar como un hombre que tenía un brazo lastimado. Esto lo que hacía era engañar a la víctima. Él hacía el papel como que necesitaba ayuda. También hacía como que no podía prender su auto y hacía que la persona se acercara a él, como pidiéndole un poco de ayuda. Y más que todo eran mujeres, como ya dije anteriormente, con un muy buen atractivo físico.
Muchas de ellas accedían a ayudarlo gracias a esta actitud que él tenía, por su gran atractivo también, y aprovechaba de utilizar esta actitud como un modus para aprovechar de secuestrarlas a partir de que accedieran. También se movilizaba en distintos estados para no ser reconocido por los delitos en que se encontraba y se cambiaba el nombre consecutivamente. Cuando él las atraía con este modus operandi, finalmente las secuestraba, las violaba, las torturaba y asesinaba. Esto, todo esto causa un efecto el 4 de enero de 1974, que es cuando sus ataques contra las mujeres empiezan como tal. Entre sus primeras víctimas fueron registrados como primeros ataques Johnny Lenz, de 18 años de edad, a quien golpeó con una palanca metálica y violó aparte, siendo una de las pocas sobrevivientes de estos ataques, pero tuvo como consecuencia un daño cerebral grave y permanente. Seguida tenemos 20 días después, ataca a una chica que estudiaba psicología en la Universidad de Washington, llamada Linda Angeli, de 21 años de edad. Él irrumpió dentro de su dormitorio, le propinó un fuerte golpe que la dejó inmediatamente inconsciente. Logrando así sacarla del campus de la universidad, y cosa que después no se encontró su cuerpo. Se encontró su cuerpo hasta un año después y no fueron atados los cabos para determinar que era él el presunto agresor y atacante del acto. Luego comenzaron a ocurrir otra serie de ataques, entre ellos el 9 de febrero contra una chica de 20 años llamada Carol Valenzuela. Su cuerpo nunca fue descubierto hasta octubre al final de ese año, desapareciendo así de Vancouver. El 11 de febrero, donde desapareció Nancy Wilcox, de 16 años de edad, y su cuerpo nunca fue hallado. Posterior a ello, el 12 de marzo desapareció Donna Mason, de 19 años de edad, quien fue vista por última vez yendo a un concierto de jazz. Posterior a ello, igualmente, tenemos el 17 de abril a Susan Bronco, de 18 años de edad, quien caminaba por los jardines centrales de Washington cuando desapareció misteriosamente. Tenemos el 14 de junio a Georgian Hawkins, de 18 años de edad. Ella desapareció después de despedirse de su novio e ir a la biblioteca a buscar unos libros. Esta es más que todo una lista inicial de la gran cantidad de víctimas que tuvo Ted Bundy durante un largo tiempo, que pudo ejercer todos estos delitos. Para ello, posterior a la investigación, se pudo determinar que él cambiaba constantemente su apariencia, cambiaba de identidad. Para cometer todos estos delitos se peinaba distinto, se ponía bigote, cambiaba su apariencia a fines de que no pudieran tener un retrato concreto a la hora de determinar quién fue el actuante de todos estos delitos. Después de esta gran cantidad de víctimas, el 8 de noviembre de 1974 es cuando Ted Bundy comete un error. Él se encuentra con una chica llamada Carol Dabronch en el centro comercial en Utah y lo hizo haciéndose pasar por un oficial de policía. Ella se acercó a Ted Bundy porque le habían intentado robar el vehículo anteriormente y él le indica que se suba a su vehículo para ir con él a la comisaría a los fines de interponer la respectiva denuncia. Evidentemente nunca llegaron a la comisaría. Ted Bundy decide sacar a relucir un arma de fuego, entregó unas esposas para que se las pusiera y la apuntó a la cabeza con el arma. Es cuando empieza el forcejeo entre ella y él y le propina un fuerte golpe en la cabeza, logrando así bajarse del vehículo, que es cuando otro vehículo se acerca a ella y le solicita que se detenga y la lleve a la comisaría más cercana. Es cuando Ted Bundy es identificado por primera vez es donde se obtiene el primer retrato hablado y robótico de Ted Bundy, y de esta manera obtuvo tanto su imagen como su sangre. Es la primera vez que logra identificar a Ted Bundy en algún caso delictivo. Esa misma noche desaparece Debbie Kent, de 17 años
de edad en un estacionamiento y solo encontraron en la escena unas esposas y unas llaves, vinculándolas así con el intento de secuestro de Carol ocurrido horas antes. Durante esta misma noche, una chica llamada Jean Rahan, en ese mismo lugar donde desapareció Debbie, le indicó a la policía que había visto a un hombre que se había acercado a ella, indicándole que la acompañara al estacionamiento, a fines de identificar un vehículo. Ella en el momento se encontraba ocupada y decidió negarse a tal solicitud y permite un testimonio que identifica mediante el retrato hablado a Ted Bundy en el mismo lugar de los hechos. Para este entonces, Meg Anders, la novia para el momento de Ted Bundy, lo reconoce del retrato hablado y publicado por los distintos medios, la cual se dispuso a llamar a los oficiales de manera anónima y ninguno de estos le prestaron atención. Ella les indicó que posiblemente conocía lo que era la identidad de la persona buscada y ninguno le prestó atención. Por esos momentos quedaron así todas esas investigaciones, hasta que poco a poco se fueron dando distintas intervenciones de Ted Bundy y el cuerpo policial. Pero bueno, para poder realizar el respectivo análisis desde el punto de vista de la criminología, es pertinente señalar que Ted Bundy fue aprendido 3 veces. La primera vez fue después de que fue detenido en un módulo de vehículos, cuando le fueron a realizar el respectivo radeo para verificar el contenido y la propiedad del vehículo. Se dio a la fuga y fue detenido más adelante. Se escapó en segunda ocasión, la cual fue en 1976. Fue aprendido y fue condenado a 15 años de prisión por el intento de secuestro de Carol LaBranche, y al ser juzgado por otro delito en otro estado, logró escaparse por la ventana de la biblioteca, siendo recapturado una semana después. Es importante este dato. Posterior a ello, el 30 de diciembre de 1977, Bundy escapó nuevamente de prisión y se dirigió a Florida, donde alquiló un apartamento cerca de una universidad estatal de Florida, bajo el nombre de Chris Hagen. Como mencionamos anteriormente, es uno de los modus operandi de él para permanecer desapercibido. El 9 de febrero de 1978, después de secuestrar y mutilar a Kimberly Lynch, de 12 años de edad, fue capturado por los cuerpos policiales por tercera y última vez por conducir un vehículo robado. Entonces, tenemos que en la búsqueda del por qué es pertinente señalar una evaluación experimental y propia acerca de los rasgos teóricos, antropológicos, biológicos y criminológicos que dieron pie y marcaron el origen en la conducta de Ted Bundy. En primera instancia, se debe mencionar las teorías aplicables al caso. La primera teoría aplicable al caso, tenemos el etiquetamiento positivo, el cual se evidencia por el apoyo brindado por un grupo determinado de mujeres que lo defienden de la atribución de los actos atroces cometidos por él, en base a un gran atractivo físico y gran carisma. Ciertamente, Ted Bundy fue una persona muy carismática. Él tenía un gran atractivo físico, lo cual cautivó a muchísimas personas, lo cual hizo que en gran parte de esto fuera de la mano con lo que es la parte macro de todo este tema, debido a que el mundo lo veía como una víctima. El mundo lo veía como una víctima gracias a su atractivo físico, a una víctima a la cual violentaban sus derechos y que no tenía una buena defensa en el tribunal. Por ello, él se quiso defender a sí mismo. Él no permitió que los abogados pudieran ejercer una buena defensa. Él se victimizó a sí mismo, lo cual dio una imagen y logró que un grupo determinado de personas, inclusive mujeres, con la cual una de ellas logró casarse con él mientras estaba en la cárcel y tuvo una hija durante su estadía en la cárcel.
Ok, continuando con la siguiente teoría, tenemos la teoría del apego desorganizado. La teoría del apego desorganizado, en vista de que fue un niño muy, muy maltratado desde pequeño, aunado a la falta de afecto y la falta de cariño de su madre, que le causaron una experiencia muy traumática, y el abuso constante de su abuelo al agredirlo y maltratarlo. Esto fue una experiencia que aunque duró muy poco tiempo, es un tiempo importante de vida, un tiempo inicial importante de vida que marca la mentalidad y la personalidad de un niño. Esto, con el transcurso del tiempo, siempre va a marcar un origen. Y esto es lo que pasó con Ted Bundy. Lo que ocurrió en términos concretos fue que el trauma por la falta de afecto y cariño que tuvo desde un principio evitó a que él tuviera ese tipo de afecto o ese tipo de empatía en un futuro. Tenemos por consiguiente la teoría de Simon Bauman del amor líquido y del amor sólido. Esta teoría se concreta al momento de que él posee un vínculo muy fuerte entre él y su primera pareja. Como ya dijimos anteriormente, él se mantenía mandándole cartas, antes de, mientras tenía otra pareja. Esta tuvo un vínculo muy fuerte con ella de manera voluntaria y su compromiso hacia esa persona, pero ella no poseía el mismo nivel de amor, el mismo nivel de compromiso con él, cosa que se evidencia al culminar la relación, debido a que a pesar de tener una ruptura amorosa y caer en estado de duelo y depresión por no ser correspondido, él continuó mandándole esas cartas, aunque ella tuviera otras parejas. Tenemos por consiguiente la teoría psicodinámica de Freud, el cual se determina durante la gran parte de sus actos. La gran parte de sus actos, su razonamiento, su móvil o actitudes que estaban siendo dominadas por su placer, es decir, por el ello. Entendamos que esta teoría psicodinámica habla de lo que es el yo, el super yo y el ello. En este caso aplica específicamente el ello, la cual es la región inconsciente del cerebro que domina más que todo los instintos más primitivos durante cada acto delictivo que promovía este comportamiento criminal de Ted Bundy. Por consiguiente, tenemos lo que es la teoría de Gabriel Tarde, de imitación e innovación. Es muy importante señalar esta teoría, ya que es aplicable mediante las aptitudes aprendidas por Ted Bundy en su niñez, como ya mencionamos anteriormente, tales como la agresión a la mujer, la dominación de la misma. Este es un fenómeno de imitación por contacto con su abuelo, e innovado, adaptando lo que es al momento de relucir una nueva investidura distinta y tomar un papel de engaño distinto para poder manipular a la víctima del acto de manera inteligente y así lograr un cometido. Ok, culminado lo que son las teorías, vamos a destacar lo que es el estudio antropológico aplicable. Habría que considerar primeramente la gran influencia que tuvo el abuelo en Ted, ya que indujo un comportamiento agresivo y dominante en contra de las mujeres, a causa del maltrato físico presenciado por él a tan corta edad, cosa que tuvo como resultado una total normalización de esta conducta y por ende una repetición del patrón, aunada a la cantidad de pornografía masiva y violenta que veía desde pequeño, contribuyendo a moldear en un aspecto general su comportamiento violento y volviéndose así la droga de este individuo. Todos estos factores fueron determinantes para promover este comportamiento narcisista que él tenía. Recordemos que él era una persona muy, muy narcisista. Él era: yo soy mejor de lo que tú podrás ver y de lo que tú podrás ser.
y eso lo demostraba en base a lo que él decía. Recordemos también que estos comportamientos narcisistas promueven su deseo de desprecio y su deseo dominante a tener estas relaciones sexuales. Por ello, es pertinente y oportuno señalar el momento cuando lo procesan, por última vez en 1978. Ahí le realizan diversos exámenes. Estos exámenes fueron para determinar sus rasgos y qué tipo de enfermedad mental pudiera o no tener Ted Bundy. Ted Bundy, los resultados que arrojó es que poseía todo el cumplimiento, digamos el cumplimiento general de todos los requisitos específicos y distintos rasgos que debía tener una persona para ser un psicópata. Su astucia y su encanto lo volvían uno que manipulaba a sus víctimas en lugares públicos, fingiendo estar herido o actuando como una figura de poder, una figura de alto mando. Esto es extremadamente importante para el análisis que se debe realizar, ya que demuestra durante el estudio biológico e histórico los grandes traumas que el individuo posee. Al ser una persona sumisa, estamos hablando de tiempo pasado, durante su niñez, al ser una persona sumisa, sumisa y violentada desde su niñez, opta por utilizar en la actualidad, en términos generales, una máscara. Esto le otorga un cierto poder, un cierto rasgo de respeto y poder, que no tuvo cuando era pequeño, pero presenció de su abuelo. A esto mencionábamos lo que era la imitación e innovación. Esto evidencia el primer trauma de Ted al momento de verificar el estado final de sus víctimas, ya que todas eran sodomizadas y poseían heridas de alta gravedad. Y como rasgo determinante tenemos el gran parecido de todas sus víctimas, el gran parecido físico que todas poseían. Como recordamos, el pelo, las líneas de expresión, el test. Bueno, todos estos rasgos eran muy parecidos a lo que eran su madre y su primer amor, su primera pareja que tuvo, lo cual lo llevó a cometer el feminicidio y a convertirlo en un criminal. En cuanto al estudio psicosocial, es pertinente señalar que se evidencia la falta de afecto de una amistad durante su crecimiento que apaciguara lo que era su comportamiento delictual o buscara de imitar gracias a la falta de afecto y presencia de una figura paterna o de un buen modelo a seguir. Como ya mencionábamos, Ted se idealizaba a sí mismo como una persona que tenía muchísimos amigos. Él en muchísimas entrevistas, él se señaló que tenía, como ya repetí, muchísimos amigos, que él tenía, que su infancia fue toda tranquila y que nunca le echó la culpa al maltrato que sufrió de pequeño. Cosa que fue completamente distinta, ya que a los resultados impartidos durante la investigación, se determinó que Ted estaba completamente afectado por lo que era su niñez y que él tenía una idea completamente distinta a lo que él de verdad era. Entonces, en cuanto al aspecto criminológico, se podría mencionar que, a modo de hipótesis, que Ted poseía algún daño en la parte frontal del cerebro. Esto es una hipótesis, vuelvo y repito, un daño en la parte frontal del cerebro o una falta o inhibición de la amígdala, lo cual promovía su comportamiento a causa de la falta de la empatía o remordimiento de sus actos ilícitos. Y bueno, a modo de conclusión se puede determinar que Ted Bundy era un individuo muy inteligente que tuvo factores exógenos e impelentes durante su crecimiento y su primera relación, lo cual propició una combinación de problemática entre su infancia y una dolorosa ruptura sentimental. Esto causó la confusión y ausencia sobre una identidad paterna. Y la relación con su abuelo y su abuelo violento. Su abuelo violento crearon un terreno muy fértil para problemas emocionales y de comportamiento, cosa que se evidenció durante su crecimiento.
aunado a la adicción a la pornografía y a la ruptura con una novia, una pareja muy significativa para él, quien lo rechazó por la falta de ambición, falta de metas, de logros juntos, este, como, lo cual fue como un detonante, un desencadenante que pudiera haber propiciado lo que son todos sus comportamientos criminales. A pesar de ser capturado e intentar rehabilitar lo que es el fin de la criminología, en mi opinión personal, esto no tendría sentido alguno, ya que en la búsqueda del porqué, se pudo llegar a determinar, desde mi punto de vista, que la multiplicidad de factores que condujeron a Ted Bundy a cometer estos diversos delitos y convertirse en un criminal, sumado a sus constantes intentos de escaparse de las cárceles y volver y continuar con su conducta delictiva, me llevan a la conclusión él eh, de que él reconoce que tiene una satisfacción con el acto de matar, y por ende es razonable asumir que posteriormente se podría obsesionar con ello, teniendo como resultado una fantasía constante y evolutiva en base a su inteligencia, como ya lo dijimos, y obteniendo como por consiguiente nuevos métodos para poder llevar a cabo lo que él desea y piensa que es correcto, o no le interesa saber lo que está dentro de las normas jurídicas. Con todo esto, en base a su inteligencia, conseguiría nuevos métodos para lograrlo, volviendo imposible reinsertar en la sociedad a este individuo. Y por ello, concuerdo rotundamente con la pena aplicable al día de hoy al difunto Theodore Robert Bundy. Muchísimas gracias por su atención.